Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, esperando estudiar el último capítulo de la asignatura, que es el capítulo 7, cuyo nombre es Valores y vectores propios de una matriz. El contenido de este capítulo no es solo importante porque va a mostrar la integración de todos los contenidos, todos los capítulos que hemos estudiado a lo largo de la asignatura, sino que es importante porque a futuro tiene muchas aplicaciones. Principalmente tiene ya próximamente aplicación en el cursado de geometría analítica, cuando ustedes trabajen con cónicas o superficies cuádricas rotadas. Pero también valores y vectores propios es un tema que tiene muchas aplicaciones a lo largo de la cursada de las distintas especialidades. Entonces es un tema digno de ser estudiado. Nosotros lo vamos a ver como una aplicación y una relación con el capítulo 6, ya que la matriz que nosotros estamos tomando, a la que se le calculan los valores y los vectores propios, generalmente es la matriz asociada a una transformación lineal. Entonces, este tema, matriz asociada a una transformación lineal, es un tema propio del capítulo 6. Entonces, vamos a mirar un ejemplo para ver cómo sale la necesidad de este tema que nosotros vamos a estudiar. Entonces, supongamos que tenemos esta transformación, una transformación que va de R2 a R2, que está definida por f de xy igual a 2i, x menos y. Bien, para esta transformación, nosotros le podemos buscar, como ya hemos visto en el capítulo 6, varias matrices asociadas. Y con esas matrices asociadas, según la base que uno tome, puede definir con las matrices asociadas transformaciones matriciales que están inducidas por esta F. Entonces, esas transformaciones matriciales se suele decir que son la representación matricial de esta F que no es matricial. De esas matrices asociadas, las más interesantes para trabajar con las transformaciones lineales son las matrices que son diagonales, porque estas matrices diagonales son fáciles de operar, pero aparte de ser fáciles de operar, tienen otras propiedades interesantes para las transformaciones, como por ejemplo, si yo considero esta base beta formada por los vectores 2, 1 y 1 menos 1, cuando yo le calculo la matriz asociada con respecto a esta base, la matriz asociada me da esta forma, que es una matriz diagonal. Y esta matriz diagonal tiene en su diagonal unos números que no son cualquier número, sino que con esos números yo a su vez puedo encontrar las imágenes o los transformados de los vectores de la base. Fíjense, si yo le calculo el f de B1, o sea, el f al B1, eso me da B1. Me da el mismo B1. ¿Y qué sería el mismo B1? Sería 1 por B1. ¿Pero quién es el 1? El 1 es el D sub 1, el elemento de la diagonal. Entonces, aquí tenemos esta situación. Cuando yo calculo el f del B2, lo que me da
es menos 2 el B2. ¿Y quién es el menos 2? También es un elemento de esa matriz diagonal. Entonces da la casualidad, y no tan casualidad, de que los transformados de los vectores de la base, cada uno es un múltiplo de él mismo, pero no es el mismo múltiplo, sino que yo tengo un número u otro número multiplicando, que son los números que están en la diagonal de esta matriz. Entonces, hay veces que transformar vectores de la base en múltiplos de ellos mismos puede llegar a ser algo muy interesante cuando yo necesito trabajar, por ejemplo, con imágenes. Esa es una gran aplicación. Cuando yo necesito escalar solamente en una de las dos dimensiones de una imagen, por ejemplo, si yo necesitara escalar en B2 y no en B1, que el B1 quede como está y el otro o lo agrando o lo achico o lo roto, entonces es muy interesante tener este tipo de efectos a la hora de trabajar. Esos efectos los van a mirar y los van a visualizar muchas veces cuando estamos trabajando en geometría analítica. Nosotros acá nos estamos deteniendo solo en la parte algebraica. Muy bien, entonces yo logro eso, pero resulta que estos números eran los números que venían de la matriz y la matriz era la matriz asociada a la transformación. Entonces, como que hay una ida y vuelta entre la transformación original y lo que sería la transformación matricial inducida por ella. Porque recordemos que dada una F que va de R2 en R2, si yo considero la base beta, esa que está ahí, B1 y B2, de esa base sale D igual a 1, 0, 0 menos 2 como la matriz asociada. Esa es la matriz asociada. ¿Y qué teníamos además? Que teniendo esa D y esta F, existe una transformación matricial M sub F, que si este va de R2 a R2, esta va a ir de M2 por 1 a M2 por 1, tal que M sub F de X sea igual a dx, ¿sí? Entonces, yo tengo esta, vamos a ponerle M sub F o M1 sub F, porque es una de las asociadas, ¿sí? Y a su vez, nosotros sabíamos que también teniendo la base canónica, la E1, E2, puedo tener una A, que no sé quién será, que va a ser la matriz asociada, y va a existir otra, M sub F, le vamos a poner M sub 2, tal que la M sub 2 F de X sea A por X, ¿sí? Entonces, el intercambio que nosotros vamos a tener o el ida y vuelta que vamos a tener justamente se debe a que cuando yo trabajo, fíjense, con la base canónica, para que no nos hagamos tanto lío, ¿qué sabemos? Que la M sub 2F de X es igual a por X. Pero esta X, sí,
esta X, ¿cómo la puedo ver? Yo la puedo ver como si fuese una B, la matriz de coordenadas, ¿sí?, de un vector B. Yo esa X la puedo ver como la matriz de coordenadas de un vector B en la base canónica. Pero ahora esto, por la definición de matriz asociada, ¿quién es? Eso es la matriz de F de B en la base canónica. Entonces, fíjense, acá es muy fácil ver esta relación y es muy fácil ver que por eso muchas veces a una transformación cualquiera, por ejemplo esta F, yo la puedo mirar como que está definida como A por X, ¿sí? La puedo mirar así. Y hay mucha bibliografía y hay mucho trabajo en que como que confunden las dos transformaciones, pero nosotros desde el álgebra sabemos que son dos transformaciones distintas, porque una es matricial y la otra no es matricial. Pero se puede dar una especie de identificación. Entonces, fíjense, si yo necesitara una transformación tal que los elementos de una base, cuando yo los transformo, cumplen esto de que son múltiplos de ellos mismos, entonces yo primero tendría que partir de esta A para encontrar esos elementos, esos B, tal que f de B sea un t por esto y el otro f de B sea un otro t por el mismo. Entonces yo ahora desearía encontrar esa base beta. O sea, yo voy a partir de la base canónica y yo desearía encontrar esa base beta con los B1 y B2 tal que el f del B1 sea un T1 por el B1 y el f del B2 sea de última un T2 por el B2. Esos vectores que yo tengo allí están en una base. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro otros vectores? Por ejemplo, si yo digo, bueno, el nulo eso ya lo cumple. El nulo, si yo tengo f del nulo, si la transformación es lineal, yo sé que es el nulo. Entonces, pero el nulo siempre lo puedo poner como t por el nulo. Entonces, para cualquier t se cumpliría eso. Pero a mí me hacen falta elementos que vayan a parar a una base. Entonces, nulos no tienen que ser. Entonces, al nulo yo lo descarto y como no me aporta nada y aparte quiero que estén en una base, no me servirían. Entonces, ¿yo qué digo? Necesito encontrar esos vectores, un B1 y un B2, tal que pasa esto. Pero entonces, fíjense, acá tengo el f del B1, acá tengo la matriz de coordenadas del B1, que ya sería llevar esto a matrices, ¿sí? Y llevar esto a matrices, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría el A por la matriz del B1 o el A por la matriz del B2. Entonces ahí ya empieza a intervenir A. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo yo? Ahora, jugar con la A. Porque de la A, sí, yo sé que
voy a poder trabajar algo que se llaman los valores y los vectores propios de la A que cumplen esas condiciones. Entonces, eso es para la F que yo tengo aquí, pero yo eso lo puedo ver en general. Entonces, en general, ¿qué pasaría? Entonces ahí vamos a seguir leyendo un poquito la introducción que teníamos en el capítulo. Para que pasara esto, nosotros habíamos partido de una matriz diagonal. Entonces, yo lo que tengo que encontrar, o sea, yo sé que las matrices diagonales son fáciles de trabajar, pero además, si la matriz diagonal es la matriz asociada a una transformación, va a pasar eso que tengo aquí. Entonces, yo lo que tengo que ver es cómo llegar a esa matriz diagonal, porque llegar a esa matriz diagonal no es fácil. Entonces, voy a empezar mirando la transformación. Dada la transformación, yo tendría que encontrar los vectores del dominio tales que se cumpla eso. Y ese t va a salir en el camino. Por eso dice para algún t. Y como vimos recién, cuando yo tengo el nulo es t por el nulo para todo t. Y entonces esto mucho no me aporta. Aparte, como habíamos dicho recién, yo lo que veo aquí es transformado de los vectores que están en una base y el nulo no puede estar en una base. Entonces yo tendría que ver vectores de B que cumplan eso que yo quiero, pero que sean no nulos. Pero ahora vamos a recordar otra cosa, lo que habíamos visto aquí, que para toda transformación lineal que va de B en B con el B de dimensión n, el h, si la transformación se llama h, esa h se puede escribir se puede representar o se puede relacionar por medio de una transformación matricial inducida por la h, que nosotros a esa le llamábamos la m sub h, que está definida así. Pero a su vez, yo necesito hallar esos números, esos numeritos que están ahí. Y tengo que hallar los b. Pero cuando yo estoy trabajando matricialmente, los x están relacionados con estos b. Los x son las matrices de coordenadas de b en alguna base alfa que yo esté trabajando. Puede ser la canónica o puede ser la base en la que yo esté trabajando. La cuestión es que sea la base en que encontré la A asociada. Entonces, yo estoy buscando que t de x sea A por x. Y a su vez estoy buscando que exista un número t tal que t de x sea t por x. ¿Sí? Entonces yo estoy relacionando las dos cosas, lo que quiero y lo que tengo como definición de transformación matricial. Entonces, en realidad lo que yo estoy buscando son números t y vectores no nulos x tal que A por x sea igual a t por x. Estos números t es lo que se llaman los valores propios de A. Y estos vectores no nulos x es lo que se llaman los vectores propios de A. Cuando A es la matriz asociada a la transformación.
Y para que de la A yo pueda encontrar una B, esa A su vez tiene que ser diagonalizable. ¿Y quién va a ser esa B? Esa B va a ser una matriz que está también asociada a la F, pero que está asociada a la F en una base, que es la beta, que se encuentra también a partir de la A. Entonces está todo muy relacionado. Y la D existe cuando la A se llama diagonalizable. Entonces, a partir de una necesidad de yo tener que trabajar con una transformación de este tipo, es que yo voy a tener que conocer estos conceptos, valores y vectores propios de una matriz y el concepto de matriz diagonalizable. Entonces, en lo que sigue, nosotros vamos a ver los conceptos previos a todo esto para finalmente poder trabajar y llegar a esa matriz diagonal y a esta base en la que existe esta matriz diagonal. Bien, entonces, hasta aquí sería la introducción. Y en el video que sigue vamos a ir trabajando lo que son los conceptos teóricos del capítulo y vamos a ir resolviendo ejemplos. Los ejemplos son largos de trabajar, así que vamos a tener que tener mucho cuidado y paciencia. Bueno, los espero en el video que sigue.